Vamos a hacer bastantes cosas que se puedan presentar. La solución ustedes la tienen, ahí no hay la menor duda. ¿Sí? Yo tengo acá dos motores, tengo un horno. En todos los ejercicios, de forma universal, la fórmula, y fíjense que tenemos tres tipos de potencia: potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Si a secas no nos indican nada, solo nos hablan de potencia, se están refiriendo a la potencia activa. Siempre es así. Si fuese la potencia reactiva o la potencia aparente, tienen que indicarnos expresamente qué es eso. Pero si no, simplemente nos hablan de potencia activa. Y la potencia activa siempre nosotros la conocemos como P igual a P por I por 2 pi. Esta es la fórmula que sirve para todo. Para todo. Entonces, se tienen acá dos motores de inducción. ¿Qué significa un motor de inducción? Si yo tengo entonces un inductor, nosotros sabemos, si yo tengo el voltaje acá, y normalmente los circuitos son RL, entonces si aquí está el voltaje, ¿qué está ocurriendo con la corriente? Eso ya es del capítulo anterior, ¿eh? ¿Qué pasa con la corriente? Está desplazada un ángulo ¿o no es así? Sí. Y si fuese, entonces, ¿qué ocurre cuando digo que el motor de inducción, los dos motores son de inducción? Quiere decir entonces, si a este voltaje, si no tiene ángulo, ¿qué ángulo puedo poner? Puedo asumir que sea cero, todos los voltajes, acá todos los voltajes, todos los parámetros van a estar ajustados a esos 0 grados. ¿Sí? Entonces, en el motor 1, la corriente está retrasada un cierto ángulo. En el motor 2, la corriente también estará retrasada a cierto ángulo. Y en el horno, ¿qué habíamos dicho? En el horno, ¿qué tipo de elemento era? Resistivo. Si eran resistivos, sabemos que el voltaje y la corriente estarían en fase. Entonces, nos piden encontrar primero las corrientes en el horno, la corriente en el motor 1 y la corriente en el motor 2. Tengan siempre en cuenta, ¿cómo nos están pidiendo acá? ¿Módulos o fasores? Nos piden los módulos, no nos piden los fasores. ¿Sí? Y luego nos piden el valor de la corriente total, también como módulos. Y luego el triángulo de potencias de todo el circuito indicando valores. Tengan en cuenta que a cualquier ejercicio del capítulo anterior se le puede pedir el triángulo de potencias, si haya voltajes y corrientes. Sí. O sea, no hay necesidad de tener muchos ejercicios, porque a cualquier ejercicio de esos simplemente le aplicamos la fórmula y ya. Listo. Entonces, si yo quiero entonces despejar acá la corriente, y la corriente sería simplemente potencia sobre voltaje de cos pi. Listo. Ahora, ¿qué haríamos si estamos trabajando con el motor, con el horno? Simplemente la fórmula la aplicamos pues al horno. Corriente del horno, potencia del horno, voltaje del horno, cos pi del horno. Listo. ¿Cuánto era el cos pi del horno? 0. El cos pi del horno 1. ¿Sí? El ángulo es 0. ¿Sí? El ángulo es 0. Pi es 0. ¿Cuánto es el cos pi? Es 1. Entonces, nosotros sacamos acá la potencia del horno, la tenemos 8 kilowatts, 8000 watts. El voltaje del horno es 80 y el cos pi del horno 1. Y listo, tenemos la corriente. La pregunta es, ¿qué pasaría si en este ejercicio? Ya, acá no hay problema. ¿Qué pasa si en este ejercicio yo le pongo estos 390 voltios? ¿Podría ser? Si yo pongo el simple voy a tener 380, no puedo tener hasta 400, lo puedo tener en la parte cuando estoy lejos de la sujetación puedo tener hasta 360 voltios. ¿Va a funcionar? Sí va a funcionar. ¿Sí? Ya, ¿dónde viene acá la presión? Ahora, para el motor 1, ¿cómo haríamos? Igual. Aquí lo hay. Acá. Esto. Entonces, si yo quiero para el motor 1, la corriente del motor 1, potencia del motor 1, voltaje del motor 1, cos pi del motor 1. La potencia, ¿qué tipo de potencia será? Estos datos que me dan acá, ¿qué cosas son? Porque hemos dicho que hay tres tipos. Primero son los nominales, de placa,
Los otros son de operación. ¿Sí? No, ¿cuándo se dice que son de operación? Cuando tengo porcentaje de plena carga y tengo eficiencia. Pero si no tenemos nada de eso, son datos de placa. Son datos de placa. Listo, entonces acá, este motorcito es de 3 kilowatts, 380 voltios y cospi es 0.8. Veamos. ¿Sí? La corriente del motor 1, potencia del motor 1, ¿cuánto sería? 3000, el voltaje del motor 1. Coincide acá, 380 y 380. ¿Sí? 380. El cospi del motor 1, 0.8. Y encontramos, ahí no hay problema. ¿Qué tipo de corriente sería si estos son los datos nominales o datos de placa? Esta corriente, ¿qué tipo de corriente sería? La corriente nominal o de placa. ¿Y qué pasa si lo alimento con 390 voltios? ¿Cuánto tendría que entrar acá? 390. ¿Qué es corriente de placa nominal o de servicio? De servicio. Entonces, cuando está fuera, cuando los valores están fuera de lo que está diseñado, se dice condiciones de servicio, ¿no? Y cuando está todo de acuerdo a nuestra placa, se dice que son datos nominales o de placa. Veamos acá, ahora para el motor 2 y el motor 1, no hay problema, listo. Para el motor 2, ¿le aplicamos la misma fórmula? Originalmente, sí, originalmente la corriente del motor 2, potencia del motor 2, voltaje del motor 2 y cospi del motor 2. Veamos, ¿sí? El voltaje del motor 2 no hay problema, 380. El cospi del motor 2. El cospi del motor 2 es 0.85. ¿Y la potencia del motor 2? ¿Será esta potencia de 5 kilowatts? No, ¿por qué? Porque no estamos utilizando los 5 kilowatts, sino estamos utilizando solo una fracción. ¿Cuánto? El 60%. Entonces, ¿y qué pasa si solo me dan el 60% y no me dicen nada de la eficiencia? ¿Qué hacemos? Asumimos el 100%. O también puede que me diga la eficiencia del 90% y no me dice nada del porcentaje de plena carga. Asumimos el 100%. Pero apenas aparezca uno de ellos, esta potencia ya no es la potencia de placa, sino es potencia de ¿qué? Es la potencia de trabajo, o si quieren, la potencia eléctrica. ¿Cuánto es la potencia eléctrica? Ustedes saben que la potencia eléctrica era igual al porcentaje de plena carga. ¿De quién? La potencia de placa de la electricidad. Listo. ¿Se entiende? Y ese es entonces, ahora, esa potencia, de hecho que si estamos utilizando solo el 60%, esa potencia va a salir pues mucho menor. ¿Cuánto era? Si quieren ahí. Porcentaje de plena carga lo podemos poner 0.6, o si quieren le ponen 60% por ¿cuánto? 5 kilowatts. Con la potencia de placa, 5 kilowatts. ¿Sí? Entre la eficiencia, 0.9. Listo, ¿y esto cuánto sale? 3.33. Entonces fíjese, a pesar de que el motorcito es de 5 kilowatts, solo estoy utilizando 3.33 kilos. ¿Cómo va a ser la corriente? ¿Va a ser menos o más de lo que de la nominal? Menos, pues solo está trabajando la mitad. Teóricamente, ¿cuánto era? ¿Cuánto sería la corriente si no tiene carga? Teóricamente, 0. Teóricamente va a consumir algo si no tiene carga. Pero de forma práctica, ¿cuánto era? Del 2 al 3%. Teoría, por si claro. Listo, otra cosa. Este porcentaje de plena carga, y presten atención, este porcentaje de plena carga, ¿me lo puedes dar o se puede hallar? ¿O no? Se puede hallar, pero si quiero hallar, ¿qué tengo que conocer? No, ¿qué tengo que conocer? Yo les digo acá, porcentaje de plena carga, no tiene. No es que sea, si no les dan acá, pero ¿qué pasa si me dicen que este motor 1 está moviendo a una máquina, a un molino, ¿sí? A un molino de 2 kilowatts? Listo. Acá, listo. Acá el motor 2 dice
Acá el motor 1 está moviendo y mueve, ¿sí? Mueve un molino de 2 kilowatts. ¿Tendrá su porcentaje de plena carga? ¿Cómo se encontraba el porcentaje de plena carga? Era eficiencia por potencia eléctrica sobre potencia de carga. Era 2 entre 3%. ¿Cuánto era su porcentaje de plena carga? 2 entre 3, ¿cuánto sale? 60 y tanto por ciento. Entonces, no hay Entonces, para encontrar el porcentaje de plena carga, hay dos formas. Una es que me lo den numéricamente, y la otra es que yo puedo encontrarlo. Pero para poder encontrar ese valor, tengo que saber sí o sí los datos de la máquina que voy a mover. ¿Sí? ¿Cuánto sería entonces aquí el porcentaje de plena carga? Sería 2 entre 3%. ¿Cuánto? 66,67. Acá viene la clave. Atención. ¿Qué pasa si les digo este molino consume 2 kilowatts, pero la eficiencia del molino es igual al 90%? La pregunta es, ¿cuánto va a consumir? ¿Más de 2 kilowatts o menos de 2 kilowatts? Más. Si su eficiencia es poca, va a absorber más. ¿Cuánto va a consumir realmente entonces? Eso ya es criterio, y el criterio no se puede enseñar, no hay una fórmula para el criterio. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuánto sería la potencia que va a consumir realmente? ¿Más de 2 kilowatts o menos? Más. ¿Cuánto sería ese más? Es muy fácil, fíjense, ¿qué se hace? 2 se divide entre el punto 9. ¿Sí? 2 entre el punto 9, ¿cuánto sería? 2.22 kilowatts. Ahora, ¿cuánto sería el porcentaje de plena carga real? Sería pues 2.22 entre 3%. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Eso ya es criterio, eso ya no es por nada. Les repito una vez más. Voy a intentar hacerlo de la forma más simple posible. El porcentaje de plena carga acá me lo pueden dar como dato acá, 60%. Pero si yo tuviese el dato de la máquina que va a mover, yo puedo calcular. ¿Sí? ¿Cómo se calcula ese porcentaje de plena carga? Hemos dicho que es la potencia que entrega sobre la potencia que recibe. ¿Cuánto es la potencia que entrega? 2 kilowatts. ¿Sí? La potencia que entrega 3. Entonces sería 2 entre 3 por 100. Y eso me sale 66.6%. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Listo. Pero ¿qué pasa si esta máquina está media oxidada, descuidada? Su mantenimiento es pésimo. Acá estamos asumiendo que su eficiencia, ¿cuánto es? No, así como está. Estamos asumiendo el 100%. Pero de forma real, tiene sus rodamientos y está. La pregunta es, yo les digo, la eficiencia de los rodamientos es igual al 80%. ¿Sí? La pregunta es, ¿este molino va a consumir 2 kilowatts o va a consumir más de 2 kilowatts? Más. ¿Sí? ¿Cómo hallamos ese restante? Es fácil. Esta potencia total de 2 la divido entre 0.8. Ahora sí me dice, esta máquina para moverse necesita ¿cuánto? 2.5. Ahora, ¿cuál sería el porcentaje de plena carga real? Sería pues 2.5 entre 3 por 100. ¿Cuánto me va a salir ahora? Porcentaje de plena carga 83.33%. Fíjense que cambia. ¿Sí? Entonces, voy a necesitar más potencia para poder avanzar. ¿Se entiende el criterio? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si me piden, yo lo estoy alimentando con 390 voltios, y me piden acá en este motor la corriente nominal? ¿Cómo sería la corriente nominal? Les repito, ¿sí? Este motor es de 300, ahí está alimentado puede estar alimentado con 390, con 400, con 360 también, pero les pido yo la corriente nominal de este motor 2.
¿Cómo sería la corriente nominal? Fíjense, la corriente sería P entre T cos. Esta fórmula la aplico para condiciones nominales. Corriente nominal del motor 2. Potencia nominal del motor 2. Voltaje nominal del motor 2 y cos phi nominal del motor 2. ¿Cuánto es su potencia nominal? Me está pidiendo la corriente nominal de este motor 2. Corriente nominal del motor 2. Listo. Esto quiero encontrar. ¿Cuál es la potencia nominal del motor 2? 5. ¿Tiene algo que ver el porcentaje de primer carga y la eficiencia? No, porque están los datos nominales. El voltaje nominal. ¿Cuánto es el voltaje nominal? O de placa. ¿El de placa cuál es? ¿380 o el que le estoy dando el de servicio? 380 es 300, para eso está diseñado, el voltaje nominal es 380. Por más que esté trabajando con 390, con 350, entonces aquí tiene que poner 380, para eso ha sido diseñado. ¿Sí? Acá está bien claro, 380. Por más que acá sea 350, 400, el voltaje, la corriente nominal se calcula con este. Y el P. El motor 2, ¿sí? Acá no nos dice acá, porque, pero si no nos dice, puedo trabajar siempre con el nominal. Con lo que acá, hay una cosa interesante, si aparece acá porcentaje de eficiencia, todo esto es de servicio. Y este de servicio es este valor. Este es nominal, este es nominal. Y en el motor 2, ¿cómo sería el motor 2? En el motor 2 lo que aparece por acá. No, pero si me pide nominal, yo tendría que poner acá el voltaje nominal. Tendría que estar el voltaje, si es nominal. Pero ya no es nominal, pues, porque aparece porcentaje de carga. No hay forma ya, No, ya no hay forma de hallarlo. Yo tendría que trabajar con lo que me da. no se podría con Acá, mayor en la vida. Si me dan la potencia eléctrica. no, la potencia de placa no. Ah, El voltaje es un dato. sí. ¿El voltaje viene en la placa o no viene en la placa? Sí, sí, bien. No, si no tengo, acá en el motor 1 yo tengo el voltaje nominal. En el motor 2 yo tendría que ponerle acá 380 voltios. ¿Asumir? No, no se puede asumir. Tendría que ponerle acá, si quieres pónganle. Estas variantes se pueden presentar en cualquier momento, por si acaso. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es lo que hemos hecho entonces para el horno, para el motor 1 y para el motor 2. A ver, a su compañera del final le vamos a preguntar. ¿De qué corriente estamos hablando? ¿De la verde, de la azul o de la roja? Usted que está al final solito y concentrado en su celular. ¿La corriente roja, la azul o la verde? La morada ya, bueno. Cuidado. ¿Quién lo puede explicar? La parrillada, bueno. Ingeniero, ¿podría explicar de nuevo cómo sale el 2.5 kilowatts? ¿Cuánto? ¿Cómo sale el 2.5 kilowatts? Por favor, ¿podría explicarlo? No, a ver, les vuelvo a decir. Potencia total de eficiencia ¿Por qué está de espaldas? El porcentaje de plena carga es la potencia que necesita la máquina sobre la potencia de placa. ¿Sí? Si no tengo esto acá, no tengo nada, esta máquina va a mover, por ejemplo, un molino que necesita 1 kilowatt. Listo. ¿Cuánto será su porcentaje de plena carga para mover
Ezequiel. Sería pues 1 entre 3 por 100. Ese sería su porcentaje de libertad de carga. ¿Se entiende? Sí. Listo. Pero ¿qué pasa si este motor, si este molino, su mantenimiento está pésimo todo y la eficiencia de este molino es el 90%? La pregunta es, para mover este molino, ¿solo se necesita 1 kilowatt o más de 1 kilowatt? Más de 1 kilowatt. ¿Cómo encontramos ese más? Simplemente ponemos 1 entre 0.9 por 100. ¿Sí? ¿Cuánto sería esto? 1.11. O sea, 1.11 kilowatts. Entonces ahora ya no solo necesita 1 kilowatt, sino necesita 1.11. ¿Cómo sería el porcentaje de plena carga? Sería pues ahora 1.11 entre 3 por 100. ¿Cuánto sería eso? 37 puntos y tantos por ciento. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. No se olviden, las condiciones nominales son todas las que aparecen en la placa. El motorcito tiene su potencia nominal, voltaje nominal, corriente, tiene todo nominal. Pero cuando las condiciones son fuera de lo nominal, ya no se llama nominal, sino se llama ¿qué? De servicio. También en el índice les va a aparecer como de operación. ¿Sí? Vamos a ver, entonces los repasamos acá y vemos pues la solución se las van a hacer. Un poquito complicado, ¿no? No entiendo no el sentido, pero las operaciones son sencillas. El que venga a molestar de la siguiente, sale con su celular, ¿verdad? Todavía lo saca de su silla. Lo deja ahí, déjelo hasta después de que yo salga. Cos-Fi sería 1. Acá en el motor, en este motor, su Cos-Fi es 0.8 y el Fi sería 36.87. Y en este motor 2, su Fi sería 31.78. ¿Qué significaba eso? Si el voltaje estaba a 0 grados, la corriente se reemplazaba a 36.87. Si el voltaje estaba a 0 grados, la corriente se reemplazaba a 31.78. Listo. Vamos a encontrar las corrientes. Y eso es lo que les explicaba. Nos piden la corriente del horno, del motor 1 y del motor 2. Sabemos que la potencia es V por I por cos-Fi y despejamos acá la corriente. Esta fórmula es para todos los casos y es universal. Puedo hallarlo para nominales, para todo. En este caso, le aplico al horno. Corriente del horno, potencia del horno, voltaje del horno, cos-Fi del horno. La potencia del horno, 8000 watts, ¿sí? Voltaje 380, el cos-Fi 1. No voy a hacer, porque varias veces he visto, la potencia del horno sale 8 kilowatts. Le ponen 8, lo dividen en la corriente, le sale 0.0 y tantos. Después quieren chancar su calculadora, quieren morderla, no sé qué quieren hacer. Todo por no saber las unidades. Entonces de acá nos sale 21.05 amperes. Perfecto. La corriente del motor 1. La corriente del motor 1. La corriente del motor 1, potencia del motor 1, voltaje del motor 1, cos-Fi del 1. Sustituimos valores. Potencia del motor 1, 3000 watts. 380 voltios, cos-Fi. Watt sobre voltio, amperio. Si me sale 0.0 y tantos, ¿qué sería? Kiloamperio. ¿Listo? Entonces acá nos sale 9.87 amperios. Para la corriente del motor 2, apenas aparezca porcentaje de plena carga y de eficiencia, esta potencia ya no es la nominal, sino es la eléctrica. ¿Cuánto es la eléctrica? ¿Sí? Es porcentaje de plena carga por la potencia de placa entre la eficiencia. Sustituimos valores. La potencia de placa era 5 kilowatts. ¿Sí? El porcentaje de plena carga, ¿cuánto era? 60% entre la eficiencia, 0.9, y nos da un consumo de 3.33 kilowatts. Esta es la potencia real que se está consumiendo del motor 2. Por lo tanto, recién pusimos en la corriente del motor 2, ahora es 3.333 watts sobre el voltaje del motor 2, 380,
y cos del motor 2 0.85. Y esa corriente es de 10.3 amperios. ¿Listo? ¿Cuánto sería? Ya tengo las corrientes individuales. Corriente del horno, corriente del motor 1 y la corriente 2. ¿Cómo encontraríamos la corriente total? Suma, entonces 21.05 más 9.87 más 10.3. La corriente total. Es que te han dado el examen, la suma, ¿no? Fatal. Y esto que hemos resuelto la prueba, todo acá. La corriente es la suma de las tres, entonces 21.05 más 9.87 más 10.3. No, pues, ¿por qué no? Porque sus compañeros dijeron que no. La corriente total, les repito, es 21.05 más 9.87 más 10.3. ¿Es así o no es así? No es así, ¿cómo sería? La corriente que sale de la fuente. Esa es la que estoy buscando, pues. A ver. Me están pidiendo. Fíjense, me están pidiendo esta corriente. Ya he encontrado la corriente del horno, he encontrado el motor 1, he encontrado el motor 2. Corriente total es igual a la... Pues, la corriente total es la suma de las tres corrientes. Por eso le decía, es igual a 21.05 más 9.87 más 10.3. Señorita, ¿usted qué dice? Sí. Voy a calmarme. Porque fíjense una cosa. De nada sirve que yo haya hecho ya 10 ejercicios si los conceptos básicos no tienen claros. 0.8. Y en este examen lo que no voy a tolerar es esos errores ya de concepto. En serio, de nada vale que puedan hacer 20 ejercicios si no saben pues la primera ley. Sería pues por eso, es la corriente del horno, más la corriente del motor 1, más la corriente del motor 2. Estaría bien, entonces yo sumo 21.05 más 9.87 más 10.3. No, pues. A ver, vamos a ver. Yo sé, la corriente, por primera ley. Corriente total es la corriente del motor del horno, más la corriente del motor 1, más la corriente del motor 2. Entonces, 10.21.05 más 9.87 más 10.3. ¿Sí? ¿Estaría bien? Creo que sí. ¿Cómo que creo que sí? ¿Cómo aprobado el...? Se saca el ángulo de los cosenos con No, pues, esto nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque están diferentes ángulos. Están diferentes ángulos. No, fíjense una cosa, acá. Yo lo estoy alimentando con una onda. ¿Cómo está esta corriente del horno? ¿No es una onda? Esta corriente del motor 1 también es una onda. Y esta corriente del motor 2 también es una onda. Es otra cosa, por comodidad, a estas ondas yo he aprendido a representarlas por quién. Por vectores o por fasores. En todo caso, esto no sería un fasor, sería otro fasor. Claro, entonces recién pues la corriente total que sería la corriente del horno más la corriente del motor 1 más la corriente del motor 2. Recién acá esto sí sería tal. ¿Cómo que acá? ¿O no? Listo, lo que tenemos es el módulo, pero no tenemos los ángulos. Pero los ángulos podemos hallarlos pues en el diagrama fasorial. ¿Sí? Entonces, vamos a ver entonces. Aquí tenemos. Yo pensé que lo había repasado, pero por algo se los di pues resuelto.
Por eso, entonces, acá tenemos que la corriente total es la suma vectorial de la corriente del horno. Entonces, ya tenemos los módulos. ¿Sí? Ya tenemos los módulos, que me falta son los ángulos. Pero el ángulo no puedo utilizar ningún ángulo si no tengo una referencia. Entonces, le ponemos la referencia como el voltaje a 0 grados. Y recién puedo. ¿Qué pasa si no ponen 10 grados? ¿Vale? Sí, vale. En el ejercicio, primero, ¿cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo en el primer ejercicio? 30. Acá puedo poner el crucero. Puedo también poner en balones fuertes. Simplemente se gira, pues. Entonces, fíjense, ya tengo el voltaje del horno a 0 grados. ¿Cómo sería la corriente del horno? Superpuesta. Entonces, el ángulo para esto sería 0. Para el motor 1. A este voltaje la corriente está retrasada. ¿Cuánto? 36.87. ¿Sí? La corriente del motor 2 también está, no es igual. El motor está, claro, de igual forma está retrasado, pero un ángulo distinto. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fuese un motor capacitivo? La corriente estaría adelantada de acuerdo a su fin. ¿Sí? Entonces, ahora sí puedo sumar. Estos tres los puedo sumar de forma. Entonces, aquí veamos. Veamos. La corriente del horno, tengo el módulo. Los módulos ya los tengo. Lo único que pasaría es completar de nosotros. ¿Y del horno qué ángulo tendríamos? 0 grados. Para el motor 1, menos 36.87. Para el motor 2, menos 31.78. Pero si quiero sumarnos estos, todavía lo hacemos con mucho detalle. ¿En qué forma preferimos escribirlo? La forma rectangular, y esto lo convierto a la rectangular. Esto también es la rectangular, y esto también. ¿Cómo sumamos? Todas las partes reales, todas las partes imaginarias. Sumamos las partes reales, me sale 37.7. ¿Sí? Menos J, 11.64. Pero una corriente, habíamos dicho, que en esta forma casi no nos indica mucho. ¿En qué forma se prefiere? En forma polar. Entonces esto lo llevamos a la forma polar y nos sale 39.27 con un ángulo de menos 16.75. Y ya tenemos, entonces, si yo le pongo un amperímetro, ¿cuánto marcaría el amperímetro? El amperímetro marcaría 39.30. Y listo. Se pide el triángulo de potencia. ¿Qué forma tendría el triángulo de potencia? El mismo sentido. Ahora yo les decía, acá, en este ejercicio, ¿cuántos triángulos de potencia puedo tener? 4. Entre comillas, el horno tendrá su triángulo de potencia. Lo único que tiene potencia, pero su Q sería 0. Pero tiene, entre comillas, su triángulo. El motor 1 tendrá su triángulo, el motor 2 también. Ahora, si yo sumo todos, puedo tener un cuarto triángulo total. Listo. Entonces, a ver, veamos. Yo les podría preguntar, encuentre la corriente, el triángulo de potencias para el motor 1. ¿Qué necesitamos para el triángulo de potencias? El diagrama fasorial, pues, ¿cómo es en el motor 1? ¿Sí? Entonces, en el diagrama fasorial, yo puedo ver acá, tengo el diagrama, ¿cómo sería la potencia del motor 1? El triángulo de potencias del motor 1. Entonces, aquí está el motor 1, aquí, esto sería P del motor 1, esto sería Q del motor 1, y esto sería el S del motor 1. El motor 2. El motor 2 va a tener un ángulo menor, que sería el 31.78. Acá puede ser P del motor 2, esto sería el Q del motor 2, esto sería el S del motor 2. Y del horno, tendría, son los P del horno si quieren, el Q del horno lo tiene, y esto sería el S del horno también, ¿o no? Coincide la potencia del horno con la potencia aparente, coincide porque no hay potencia. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Yo tengo entonces, entre comillas, un triángulo, comillas porque no hay potencia aparente, sería reactiva, un triángulo rojo y un triángulo verde. Que si sumo los tres triángulos,
tengo un cuarto triángulo. ¿Cómo sería esto? Fíjense, ustedes tienen acá. No se olviden siempre cuando encuentren el valor de P, Q y S, no se olviden el factor de potencia. Y acá tengo, fíjense, el gráfico. Eso es lo que les comentaba. Vamos a tener que hacer el comienzo. ¿Cuál? Así lo quiere quedar. No, no necesariamente. No, eso es para explicar. Ah, ok. No tiene nada que ver. Aquí está, fíjense. Aquí está el triángulo del motor 1. Motor 1. Más. Aquí está el triángulo del motor 2. Y aquí está, entre comillas, el triángulo. No tiene Q. Queda ahí. ¿Sí? Lo que sería potencia del óptico. ¿Cuánto sería la potencia total de todo el circuito? Entonces sería esta potencia más esta potencia más esta potencia. Todo esto es el T total. El Q total, ¿cómo sería? Sería esto, más esto y más los C. Es esto. Y el S total sería simplemente T total más Q total. La pregunta es, ¿qué pasa si tengo un tercer motor capacitivo? El motor capacitivo, vamos a suponer que en lugar del horno tengo un motor 3 capacitivo. Entonces voy a tener acá un Q del motor 3 y esto sería hacia arriba. ¿Cuál sería el total? A ver si compañeros, le doy más. ¿Cuál sería? ¿El azul, el verde o el rojo? Tercera llamada. Entonces fíjense, sería esto más esto menos esto. ¿Se dan cuenta? Entonces simplemente tendríamos esto, tendríamos esto más esto y menos esto. ¿Entiende? Y así puedo ponerles una variedad de datos al. Ahora, otra pregunta, y con eso también la finalizábamos la clase pasada. ¿Qué sucede si yo les pido? Nos dice que son motores de inducción. ¿Por quién se puede representar? Por un RL. Sí, por un RL. Supone que eso es un motor de inducción. Esto tiene su R, tiene su L. Esta es la resistencia del motor 1 y este es el X del motor. La pregunta es, encuentre el valor de la resistencia del motor 1 y la inductancia del motor 1. Listo. ¿Podemos encontrarla? Sí. Sí. Implícitamente, ¿qué me está pidiendo? ¿No me está pidiendo el Z del motor? ¿O no? Sí. ¿Y el Z del motor, quién es? ¿No es el voltaje total que se le aplica sobre la corriente del motor 1? ¿Sí? Pues o no. Sí. ¿Esto cuánto era? 380 a 0 grados. Y la corriente del motor 1 la teníamos por ahí. ¿Qué es la corriente del motor 1 en forma fasorial ya estaba? Aquí está, 9.87 menos 36.87. 9.87 menos 36. Y esto, vamos a suponer que dividimos, me sale 3.2 más J 5.6. ¿Qué es lo que tengo? Esto para mí es el R del motor 1 y esto ¿quién es? X, L del motor. Pero si me piden L, nosotros sabemos que el XM es 2 pi por el espejo de acá. ¿O no? ¿Puedo encontrar la resistencia del horno? 30. Sí. Claro, si la resistencia del horno es, la potencia es igual a I cuadrado por R, ¿o no? Entonces, tengo la corriente del horno, tengo la potencia del horno y encuentro la resistencia del horno. ¿Puedo encontrar la impedancia equivalente de todo el circuito? ¿Cómo sería? ¿Qué divido? No. Y el Z total del circuito sería el voltaje total sobre el voltaje total. ¿Sí, pues o no? Sí. Pero, a ver, resumen.
¿A qué conclusión podemos quedar? De que todo lo que las pocas fórmulas que utilizamos son aplicación de lo que hemos aprendido en la primera clase. Sí, pues, ¿o no? Porque no hay de que ahora sí potencia, como es poquito, ahora sí me saco 20, pero no sé nada de lo anterior. Un poquito difícil. Que tienen para repasar. Y si quieren, agarren cualquier ejercicio, porque por acá sí. A ver, podemos. Y fíjense acá, compañero, justo está viendo con los triángulos, acá es inductivo, acá inductivo y acá es capacitivo. Lo que les estoy comentando. No hay necesidad de buscar ahí exámenes de donde sea. Practiquen lo que se les está enseñando y lo que está resuelto acá. Incluso ni siquiera se dan la molestia de resolver los propuestos. Por ahí sí ya han completado. Pero revisen todo lo que está por lo opuesto. Que diga resuelto. Hay varios. Fíjense acá, por ejemplo, tienen dos impedancias. ¿Cuántos triángulos voy a tener? Cada uno tiene su propio triángulo y voy a tener un triángulo total. ¿Podemos mejorar el factor de potencia de ese triángulo total? Sí, lo que hemos aprendido así es, no necesito complicarme la vida. Y fíjense, a cualquier ejercicio del capítulo anterior puedo aplicar encuentre el triángulo de potencia. Se puede. Así es que la pelota está en la cancha de ustedes. Para el día de mañana les voy a preparar unos 5 ejercicios adicionales tipo, para que también los repasen y ya estemos listos. La solución de esto ya es de los 5 de mañana. Lo que quería leer es para que lo practiquen. O para el examen de la clase. Pueden traerlo los resuelvan. La idea sería que los resuelvan. Ingeniero, otra consulta. ¿El trabajo que dejó la clase pasada es ¿Cuál? ¿El trabajo que dejó la clase pasada es para el día del martes o para el mismo día del examen? Hemos quedado 48 horas, dijo. 48 horas antes del Ah, no, examen. el martes. Lo buscamos. ¿No? ¿Qué día puse el examen? Jueves. A ver, ¿qué más? ¿Cuántas preguntas? ¿Será pues 3 o 4 o 2 si quiera? O 1 puede ser, ¿ah? ¿Puedo ponerles una pregunta A, B, C, D, E, F, G, A? No, ¿qué he dicho ya? No creo que les convenga. Pero si ustedes lo deciden, acá lo... ¿Ah? ¿Teoría? Sería interesante la teoría, pero es difícil controlar.